Nosotros nos conocimos el año pasado durante la pandemia por COVID-19, en noviembre, durante un workshop que estábamos llevando los 5 integrantes de la OLA, llamado Virtual Entities, que fue desarrollado por Futuring. En el workshop nos juntamos, realizamos equipo y desarrollamos nuestro primer proyecto llamado Akakor. Akakor es un ente subacuático que vive en el espacio. Es un proyecto desarrollado para VR. Y después de desarrollar nuestro primer proyecto juntos, realmente nosotros no sabíamos que a futuro íbamos a seguir trabajando juntos en ese momento, pero lo que sucedió fue que presentamos nuestro proyecto de la FEPOR a Digital Futures AR/VR Game Environment del 2020, y fue seleccionado para exponerlo. Y a partir de ahí comienza la historia de la ola. Desde el principio, trabajando en el workshop, sabíamos que íbamos a tener que trabajar de manera digital y virtual, porque el workshop era online. Y desde el principio que formamos el grupo nos adaptamos o supimos generar unos horarios que nos iban más o menos bien a todos, y conseguimos crear un flujo de trabajo que nos permitía avanzar con los proyectos y no comprometer tampoco las cuestiones que cada uno tenía de manera individual, y en ese sentido conseguimos conectar bien de manera organizativa para trabajar online. El poder haber tenido bastante empatía al desarrollar el primer proyecto, que fue Akakor, y haber expuesto y tener haber continuado con nuestras reuniones de coordinación, hizo que queramos hacer un proyecto nuevo, un proyecto adicional. Y es ahí donde empieza una primera exploración de la arquitectura con temas relacionados a la inteligencia artificial. Y en ese punto es que nace el poder de la data. El poder de la data finalmente se convierte en el proyecto curatorial ganador por Espacio Virtual Fundación Telefónica Movistar. Y es en ese momento donde los 5 integrantes de la OLA, que somos José Luis Vintimilla, que es ecuatoriano, es Daniel Escobar, que es de Colombia, Jennifer Durán, que es peruana, Claudia García, que está en España, y quien les está hablando en este momento, Giovanna Pilleca, que también soy peruana. Teníamos que llamarnos como un nombre para poder acelerar todos los procesos de difusión del proyecto. Y bueno, era parte de una exigencia también que nos presentaban y una oportunidad de definirnos como un equipo. Y es ahí donde nace Online Lab of Architecture, que en palabras cortas es la OLA, y es donde inicia nuestro camino como equipo. El enfoque actual del laboratorio se centra en desarrollar entornos virtuales arquitectónicos. Para hacer esto tenemos muchas fases, pero comenzamos siempre por la conceptualización del proyecto. Una parte que ha sido importantísima para nosotros como equipo es la crítica sobre temas actuales, sobre el uso de la tecnología y lo que está sucediendo con el mundo y sus problemáticas. Y también utilizamos software computacional. Cada miembro del equipo sabe manejar un software específico muy bien, y los 5 nos complementamos bastante bien en este aspecto. También trabajamos con realidad aumentada, con realidad virtual. Nuestros 2 proyectos previos tienen realidad virtual incorporada, y últimamente con inteligencia artificial. Y lo que nos dimos cuenta haciendo, sobre todo en la parte del workshop, era que la arquitectura, la parte más digital de la arquitectura, nos permitía generar más pruebas y más prototipos de una manera más rápida. Y en esa exploración de nuevos conceptos y poderlos aplicar de manera más
más inmediata, vimos como una potencialidad para desarrollar nuestras inquietudes a nivel arquitectónico. Ajá, exacto. Y a diferencia de las arquitecturas virtuales, hay parámetros preestablecidos que en la arquitectura virtual, nosotros como diseñadores también podemos interactuar con estos parámetros. Por ejemplo, tenemos posibilidades de cambiar la gravedad, teníamos posibilidades de utilizar texturas con movimiento, colocar audios, videos y una serie de particularidades que hacía que hace que un entorno de arquitectura virtual sea más inmersiva y, y que el diseñador pueda tener un poco más de libertad al momento de diseñar y proponer geometrías y también una idea conceptual que pueda enriquecer esta idea arquitectónica, que quizás en la realidad por las deficiencias tecnológicas aún no podemos construir. En la arquitectura virtual, aparte de tener procesos acelerados para generar prototipos, también podíamos acercarnos a percibir el espacio en un entorno de realidad virtual o experiencias de 360 grados. Y hacer esto es mucho más efectivo para poder compartírselo a otros usuarios, ¿no? Las herramientas y los procesos que hemos utilizado se han manifestado tanto en el Hackacore, que fue nuestro primer proyecto, y el poder de la data. En ambos hemos partido de preguntas, de investigación sobre problemática, pero también nos damos cuenta, al ya ser usuarios y creadores de arquitecturas virtuales, sobre la responsabilidad que estamos teniendo sobre las futuras generaciones. Cuando al inicio ya mencionaba que somos bastante críticos con lo que hacemos, es porque realmente el debate, la crítica, la discusión es una pieza fundamental para generar conceptos que estén acordes, estemos en el equipo todos de acuerdo para poder llegar a desarrollar un proyecto, ¿no? Y sí encontramos bastantes pros y también bastantes contras para el futuro de las arquitecturas virtuales que viene desarrollando en este momento el equipo OLA. Claro, entonces la responsabilidad que tiene el equipo es bastante fuerte en cuanto a lo que estamos creando. Y como dice yo, sí, somos muy críticos con lo que armamos, sobre todo cuando vamos a experiencias de realidad virtual, que han sido nuestros dos proyectos, tienen realidad virtual dentro de su gen, porque en estas experiencias realmente las barreras entre lo que es físico y lo que es virtual se eliminan de alguna manera porque tienes puestas las gafas. Entonces, en un primer proyecto en el que fue cuando lo realizamos, nos dimos cuenta de que algo tan básico para nosotros como las barandas ayudaba muchísimo en el mundo virtual, ya que sin ellas terminabas cayéndote y por la velocidad con la que caías, porque estábamos en el espacio con otra gravedad, te mareabas. Y era algo quizá muy básico para nosotros en la realidad, pero estábamos aprendiendo a utilizar estas nuevas reglas en la virtualidad, ya que tenemos muchísima libertad y con esa libertad llega muchísima responsabilidad a la par. Todo comienza con una pregunta. Realmente en la onda comenzamos todo con preguntas, o sea, comenzamos haciendo un debate interno, cuestionando muchas cosas. Un factor común entre los 5 integrantes de la ola es la curiosidad, ya que comenzamos haciéndonos preguntas, debatiendo, pero todo en muy buena vibra, hablando. Y en estos debates internos que tenemos como equipo, nos pueden salir 20 proyectos distintos porque se nos pueden ir las ideas por 20 espacios distintos, porque realmente hablamos mucho, conversamos y respetamos todas las ideas y comenzamos a debatir. Y en base a eso es que comienza cada proyecto, realmente comienza en base a preguntas. Sí, cada uno tiene como sus intereses personales y siempre partimos de cada uno que
que le interesa a nivel personal como concepto que puede iniciar un proyecto. Y el hecho de que seamos personas de sitios tan diferentes geográficamente hablando, hace que tengamos influencias muy diferentes y experiencias con respecto a la vida muy diferentes. Siempre en el proceso de hablar y de diálogo siempre surgen nuevas ideas de cómo uno entiende ciertos conceptos, cómo otro lo relaciona con experiencias que haya tenido o cómo es su entendimiento de esas ideas. Sí, de hecho es súper importante el poder integrar las diferencias de pensamiento que tenemos, pero esas diferencias que encontramos en realidad son el camino para reforzar las ideas. Nosotros empezamos un proyecto de diseño desde la etapa de investigación y conceptualización. Para que esto suceda es importante que estemos los 5 reunidos y que cada uno haya podido investigar el tema de diferentes maneras. Es válido investigaciones rebuscadas, es válido bocetos, es válido elementos 3D, es válido comentarios o quizás memorias, recuerdos que tengamos de nosotros, tanto ahora en el presente como en el pasado. Y el debate sí se puede extender un poco a veces, pero hace que podamos definir realmente el concepto. Una vez que se tiene el concepto, ya podemos continuar con el proceso desarrollando elementos tridimensionales. Y ya en esta etapa no somos tan rigurosos de que todos estemos reunidos, somos como de hecho muy flexibles porque entendemos que cada uno de nosotros tiene una vida como seres humanos, tenemos una vida como profesionales independientes y también tenemos una vida como Ola, que es la que queremos continuar desarrollando. Y bueno, o sea, se empiezan a generar prototipos, generar diferentes elementos tipológicos y se empieza el proceso de diseño desde la composición, desde el análisis de los elementos, de qué manera podemos comunicar mejor el proyecto y así se van sumando diferentes componentes para llegar al proyecto final. Inicialmente, por ejemplo con Akakor, tuvimos que presentarlo en un medio en Sansar, que fue un medio de entorno virtual social. Y en el segundo proyecto que tuvimos hemos aprendido mucho más, ya no solamente de Sansar, sino de otros medios como las experiencias en 360 grados, desarrollo de página web y entre otros, ¿no? Pero son una serie de retos que los mismos proyectos nos ponen y son piezas tecnológicas nuevas para nosotros también y eso ayuda a que nosotros podamos continuar creciendo en este proceso de investigación de arquitectura. El Poder de la Data es un proyecto virtual, es un proyecto de un entorno virtual arquitectónico que ha sido un proyecto curatorial que se realizó en base a un enigma que nos planteábamos nosotros sobre si las personas sabían cuál era el rol de las redes sociales en sus vidas. Porque como hemos visto hoy en día, después de toda la investigación que hemos hecho, que hoy en día la data vale mucho más que el oro incluso. Las empresas están negociando con la data y todo esto es tan invisible como el aire, entonces no es algo tangible que podamos ver. En base a muchísimas preguntas relacionadas con esta problemática de la data, creamos este proyecto llamado El Poder de la Data. Y bueno, era para crear una crítica. Es un proyecto que se basa en datos reales extraídos de las redes sociales, sobre todo porque nos dimos cuenta de que con la etapa de la pandemia del COVID en el año 2019-2020, la gente o todos empezamos a pasar más tiempo conectados y socializando de manera digital porque no podíamos interactuar de manera tan directa con el resto de la sociedad. Y empezamos a preguntarnos si la gente era realmente consciente de toda esa información
que se genera en las redes sociales y cómo afecta a cada uno cómo nos afecta a cada uno de nosotros, o si el uso ya se ha vuelto tan inconsciente que la gente lo asume y no se para a pensar ni qué hay detrás de una publicación, o qué implica que una publicación tenga muchos likes o pocos likes, o cómo influye determinadas imágenes que se ven, o las cosas que se comparten. Y en este preguntarnos y dialogar que hacemos tanto en la ola, empezamos a buscar información y empezamos a analizar perfiles de las redes sociales, y el proyecto al final parte de una investigación de 34 perfiles de Instagram con sus datos reales de publicaciones, de imágenes. Se analizaron más de 35.000 imágenes y 110.000 comentarios y más de 1 millón de likes. Y toda esta información que se obtuvo y que se procesó a través de algoritmos de inteligencia artificial que se basan en un entrenamiento continuo durante muchísimas horas. Al final fueron cerca de 1.500 horas de entrenamiento continuado del ordenador para sacar resultados y las imágenes resultantes que se utilizan en el proyecto. De toda esta información, ¿no? Y del trabajo nuestro de procesarla, sacamos 5 esculturas digitales que al final forman parte de esta exposición en este espacio virtual, que intenta, por un lado, mostrar qué impacto tienen o qué impacto pueden tener las redes sociales en nuestra vida y qué tipo de información generan. Y también, aparte, la exposición, el proyecto en sí, hace un recorrido sobre cómo se ha generado todo el proyecto, y se explica detalladamente qué partes han conformado el proyecto y la exposición en sí. Sí, adicionalmente, el desarrollo del proyecto, desde la idea y ya al nosotros también continuar desarrollando, teniendo reuniones de manera virtual, nos cuestionábamos qué estaba sucediendo con la data almacenada, dónde se estaba almacenando, y llegamos a configuraciones, a conclusiones muy certeras, ¿no? Que toda esa data necesita de espacios de almacenamiento que están ocupándose en lugares fríos alrededor del planeta, y que requieren mantenerse a cierta temperatura para que toda esta data almacenada realmente pueda vivir en el tiempo, ¿no? Puede estar habilitada para nosotros en un periodo de tiempo mayor. Y nos hizo cuestionarnos muchas cosas, nos hizo cuestionarnos qué sucedería, por ejemplo, si toda esta data en algún momento se pierde, se borra, cuál es el futuro de guardar información importante de la humanidad y que sea vital para que las futuras generaciones aprendan sobre los avances que se han ido teniendo a lo largo de la historia. Pero también llegamos a datos tan relevantes como, por ejemplo, de que en Sudamérica alrededor del 60% de la población tiene acceso a Internet. Es decir, que el 40% de toda la población de Sudamérica no tiene acceso a Internet. Es decir, que el 40% de la población no podía acceder a nuestro proyecto si no estuviese conectado o no pudiese buscar a un servidor alquilado, ¿no? Y eso que es bastante relativo, ¿no? Entonces, el ser ya como conscientes de eso nos hizo buscar otras maneras de que el poder de la data pueda llegar a las personas, pueda llegar a los usuarios. Entonces, si bien inicialmente partimos con la necesidad de generar un espacio virtual que para su concepción utilice
herramientas de diseño computacional, análisis arquitectónico y códigos de inteligencia artificial. El objetivo se empieza a transformar y el proyecto de realidad virtual realmente empieza a cobrar un sentido de un proyecto curatorial, porque dentro del proyecto que construimos empezamos a almacenar información de los procesos de cómo el poder de la data se generó, desde la filosofía de entender de que en la actualidad nosotros tenemos una vida tangible, una vida real, pero que también la virtualidad, el contexto de pandemia nos ha hecho ya adaptarnos a un mundo virtual. Y bueno, el proyecto cobra ya un sentido de convertirse en una página web, que en esta página web, además de tener el acceso a una realidad virtual, también tenga un acceso a una experiencia de 360 grados, que se puede ingresar desde un teléfono, desde un smartphone. Se convierte también en un proyecto educativo. El poder hacer la difusión del proyecto en diferentes partes del Perú, principalmente, nos hizo poder hablar de estos temas sobre nuevas tecnologías y arquitectura a comunidades que no tienen que no tienen conversaciones de estos temas de manera habitual. Probablemente ahí era mucho más relevante el poder comunicar la relevancia de toda esta data, del uso de las redes sociales que estamos teniendo y generar este contraste de que si bien toda esta data es intangible, tiene una repercusión en el mundo tangible, en el mundo real. Y bueno, digamos que esto es una síntesis de lo que ha sido el poder de la data, el cómo se construyó de manera virtual y el objetivo que tuvo para poder llegar a un alcance de usuarios. Este proyecto, que es el poder de la data, si bien fue ganador de la segunda edición de Espacios Virtuales por Fundación Telefónica Movistar, Cultura Digital, tuvo un periodo de exposición desde junio hasta el 24 de noviembre. Y bueno, el periodo de exposición de acceso a la web ya ha concluido y nosotros como equipo vamos a mantener la página web cerrada por un tiempo, pero nuestras proyecciones y nuestros intereses continúan con el medio virtual, continúan con la arquitectura y con el aprendizaje de nuevas energías y quizás, aún no sabemos, en un futuro no tan próximo, reaperturemos o nos empecemos a vincular a temas más relacionados al metaverso, quizás los NFTs, empezar a entender este mundo de la arquitectura virtual y también las oportunidades de crecimiento que se puedan tener.